Aquí nuevamente estamos con todos ustedes y para todos ustedes desde la capital de Rusia, Moscú. Estamos transmitiéndoles en directo y en vivo unas horas después de que se han conocido ya los resultados de estas elecciones que para muchos han sido elecciones históricas. Se ha quebrado el récord, nos decían aquí algunos empleados de la Comisión Electoral, nos decían el récord de asistencia de los rusos participando en estas elecciones rompió el último. Casi el 90% de todos los registrados, más de 75 millones de rusos registrados para votar, decidieron ir a votar. Esto envía precedentes únicos a todo el mundo, especialmente a los países europeos, Estados Unidos, y esos grandes que se autodenominan las mejores democracias del mundo, en donde en muchos casos, por ejemplo en el de Estados Unidos, casi la mitad de la población que está elegible para votar no vota. Y eso está reconocido, eso ahí está. Para elecciones de presidentes algunas veces no llega ni el 50% de la población a votar. No digamos para congresistas, gobernadores, senadores, alcaldes. Eso en Estados Unidos. Aquí entonces en Rusia hemos estado ya también hablando con algunos que fueron a votar, en donde muestran su apoyo total al recién electo o reelecto Vladimir Putin. Estas elecciones nos decían acá, son un ejemplo para el mundo democrático. Hemos estado en este proceso electoral, recuérdense ustedes que era la primera vez en donde se alargaba el tiempo para el voto, no a un día ni dos, sino que eran 3. O sea que aquí se ha estado votando desde el viernes, el sábado, el domingo, hasta hace unas horas, que concluye el proceso, con números extraordinariamente que pueden envidiarle a cualquier candidato a la presidencia en cualquier parte del mundo. Y se dieron, por lo que pudimos observar en algunos lugares y por reportes de todas las regiones, se han dado en un ambiente de completa normalidad y tranquilidad. Se ha mostrado, nos decían hace unos instantes, se ha mostrado un alto grado de civismo, poco visto en estos tiempos. Pues aquí desde este medio sí podemos informarles que hemos estado cubriendo procesos electorales en varios continentes. Y la civilidad del pueblo ruso que está votando, que ya votó, es única. Ya nos decían acá en las reformas a la Constitución, las últimas, se le permitió al pueblo tener todo el fin de semana. Primera vez que se hace eso. Tener 72 horas, vea usted, para ejercer su voto. Y así usted lo planifica con un muy buen tiempo, todo el fin de semana. Ya lo repetimos, por primera vez desde las reformas constitucionales últimas. Se ha culminado, decían los encargados de la Comisión Central Electoral, se ha culminado un proceso electoral y lo terminamos, lo completamos mejor que lo planificado, mejor que como lo teníamos planeado, gracias a el civismo de todo el pueblo ruso. Así lo dijo la CCE, Comisión Central Electoral.
Y ahí nos decían, por cierto, aquí entrevistamos a unos que tienen la doble ciudadanía, vea usted. Ciudadanía estadounidense y ciudadanía rusa. Y nos decían, entre otras cosas, que alguna vez decía, en nuestro país, Estados Unidos, pudiéramos aprender, porque ya solo tenemos dos candidatos, dos instituciones políticas, y que en muchos casos funcionan igual. Los financistas a un partido son los mismos financistas al otro, nos decía este ciudadano de doble nacionalidad. Nos decía, solo tenemos republicanos y demócratas. Imagínense ustedes en un país en donde tenemos casi 400 millones de habitantes, allá en Estados Unidos, que es el equivalente a casi el doble de la población rusa, en donde acá ya les vamos a dar algunos detalles, pero la diversificación política a la hora de votar era bastante interesante. Vladimir Putin estaba compitiendo inclusive hasta en contra de el Partido Comunista. Muchos están confundidos, muchos hablan de Vladimir Putin, el comunista, Vladimir Putin, el estalinista, el leninista. No, aquí el Partido Comunista participó en las elecciones, independientemente, como partido político, porque el partido por el cual está siempre participando Vladimir Putin no es el Partido Comunista, es una coalición de 3 partidos y de movimientos sociales. Eso para evitar confusiones. Aquí al candidato Vladimir Putin le tocó competir con una serie de otros candidatos que iban ya, como les estamos repitiendo, desde el Partido Comunista, pasando por los liberales, pasando por el Partido Demócrata y varios otros más. Vea usted, aquí nos decían los expertos que el más cercano a competir fuerte contra el actual presidente buscando la reelección, Vladimir Putin, era Nikolai Kharitonov. Aquí lo conocen. Usted lo habrá oído hablar de ese nombre, Nikolai Kharitonov, un dirigente ya con una gran experiencia, un veterano de la política rusa. Nikolai Kharitonov estaba participando para la presidencia por el Partido Comunista, compitiendo contra Vladimir Putin. También está Leonid Slutsky, de los demócratas liberales, y que hizo una campaña presidencial intensa. Pudimos observarlo ya que estuvimos una semana antes, como siempre lo hacemos, durante el proceso electoral, y una semana después, observando lo de antes y lo de después. Así estamos acá nosotros. Y Leonid Slutsky, del Partido Demócrata Liberal, como les repetimos, hizo una campaña bastante fuerte. Entendíamos que a Leonid lo subsidian de allá de Europa, e inclusive algunas organizaciones no gubernamentales entre comillas, por supuesto, de los Estados Unidos. Aún así, con toda esa campaña, no llegó ni al 5% del voto. Ahí están los resultados. Y de igual manera hemos tenido la oportunidad de observar a otros contendientes haciendo campaña. También está Vladislav Davankov, de este otro partido nuevo del pueblo, el PNP. Vea usted la diversificación, porque luego hemos estado revisando algunos reportes en donde allá en Europa están diciendo que hubo un gran fraude en las elecciones. En Estados Unidos hablan de que el dictador no tenía competencia.
O sea, todo eso es humo. Quieren engañar a los pueblos, pero a los pueblos ya no los pueden engañar, porque hoy hay muchas alternativas. Por ejemplo, este submedio es una gran alternativa que antes no existía. Ahorita les está hablando desde el lugar de los hechos, desmintiéndole esa gran cadena de humo, esa gran pared de humo que le están tirando desde Europa, en donde quizás eso hubieran querido ver ellos, que la gente no saliera a votar, que no hubieran habido contendientes contra Vladimir Putin, pero es todo lo contrario. Todo el pueblo salió a votar y había por lo menos media docena de contendientes. Imagínese usted ver eso en Estados Unidos de América, en donde ya van 300 años, en donde solo hay 2 contendientes, y que para muchos vienen del mismo partido. Y eso también nos informaban algunos miembros de la Comisión Electoral que habían varios candidatos de último minuto, pero no lograron los requisitos necesarios, no lograron las firmas necesarias que requiere la Constitución Electoral para competir en la presidencia. Imagínese usted la ensalada de partidos políticos que hubieran habido entonces. Si así participaron casi media docena, ya con esto hubiera pasado la docena. Nos decían los de la Comisión Electoral que de haber logrado las firmas necesarias por lo menos hubieran habido unos 10 candidatos. Y al mismo tiempo, hoy revisando ya los resultados, ahí después ustedes se preguntan cómo es que en algunos países del mundo, inclusive en Estados Unidos, después de las elecciones pasa hasta un mes sin saber los resultados. Y aquí, en Rusia, un país de los más grandes del mundo, en donde hay, para que tenga usted una idea, hay casi 15 zonas diferentes de tiempo, en donde ahorita son las 11 de la mañana, en otro lugar son la 1, las 3, las 5. En todas estas regiones. Y el mismo día, unas horas después, se sabían los resultados. Es por eso que se habla de histórico, porque las encuestas daban por lo menos que el apoyo no iba a bajar del 60% para Vladimir Putin. Pero estamos hablando de casi un 90% de apoyo del pueblo ruso, a lo que nos decían, este va a ser un plebiscito. Porque si no les gusta lo que está haciendo Putin, lo tienen que sacar. Bueno, ahí tienen los resultados. Más del 90%, casi el 90% de los rusos dijeron sí, nos gusta y lo queremos por 6 años más. Nos hablan inclusive que en las regiones que fue a liberar Rusia del fascismo ucraniano, de los nazis ucranianos, que tenían secuestrada a toda esa región, a la cual la estaban bombardeando desde el 2014, y donde más de 20.000 rusos ucranianos habían sido asesinados por Ucrania, aquí en este territorio. Y que hoy nos dice la Comisión Electoral que ahí habían aproximadamente unos casi 5 millones de votantes que hoy podían salir a votar. Y revisando los resultados, mire usted qué interesante, esos casi 5 millones de votantes sí salieron a votar. Aquí en las regiones recién liberadas por Rusia, en Ucrania, como lo son las regiones de Kherson, de Zaporizhia, y de igual manera las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, salieron a votar. Vea usted. Y mire los resultados.
en todas estas regiones, que también hubo competencia política y diversificación en la competencia, aquí fue inclusive mayor el apoyo a Vladimir Putin. Aquí pasó del 98%. El apoyo de estas regiones aquí liberadas, el apoyo llegó a casi el 100% para Vladimir Putin. Esto se le añade, nos dicen las autoridades electorales, que se habían activado más de 280 estaciones internacionales en más de 180 países, que ellos tenían ya computado que habían rusos que tenían que darles el derecho a votar. Y por los resultados que nos han llegado también aquí a los escritorios de este submedio, se confirma que sobrepasó también el 95% de apoyo de los rusos que están afuera, en esos 180 países, el apoyo total para Vladimir Putin. Y bueno, aquí, de acuerdo a las leyes electorales de Rusia, el que saca la mayoría, la mitad más uno del voto, es declarado automáticamente ganador. Pero usted lo sabe muy bien que aquí Vladimir Putin ha sacado más del 90%. Y vea usted que los resultados se sabían ya hace unas horas, aunque de acuerdo al organismo electoral, los resultados finales tienen que estar ya concretizados a no más tardar el 28 de marzo. Y también hay que tomar en cuenta que el sistema de votar en línea ya casi lo tenían perfeccionado, y nos dicen que un gran porcentaje de votantes decidió hacerlo en línea. Ya les hablábamos de las casi 30 regiones que componen geográficamente a Rusia. En todas ellas, nos dicen los de la Comisión Electoral, en todas ellas se daba ya la oportunidad de votar virtualmente. Y nos informan que de hecho el propio Putin optó por la opción de votar en línea, y esto tuvimos la oportunidad de observarlo porque lo hizo acá en su residencial, aquí en Novo Ogariniovo, aquí en las cercanías de Moscú. Entonces, tienen gobierno, tienen a Vladimir Putin por los próximos 6 años más. Pues esa es la duración de la presidencia, después de las recién reformas a la Constitución. Y también nos dicen que, de acuerdo a las reformas de la Constitución, el pueblo podrá seguir teniendo a Vladimir Putin en los próximos 2 términos, porque también, de acuerdo a la Constitución, va a poder participar nuevamente en las próximas elecciones. Eso, por ahorita, el reporte que les teníamos, pero de los que se oponían a que estaban compitiendo con Vladimir Putin, no llegaron. El Partido Comunista no llegó ni al 5%. El Partido de los Liberales, peor. El Partido Nuevo del Pueblo, peor. Y estuvieron entre el 0 y entre el 0.1 y el 3% del voto. Vea usted entonces, ya los primeros en felicitar a Vladimir Putin, ya lo felicitó esa gran potencia, China, ya lo felicitaron la mayoría de los países del continente africano, llegó también la felicitación del otro representante de esa gran potencia, emergente como lo es la India. Lo han hecho
la mayoría de los países asiáticos. Mire qué interesante, los que lo han criticado son esos países que alguien diría es la Europa vieja, que ya huele a cementerio. Esa Europa vieja representada por esos gobernantes pro Estados Unidos, Alemania, Holanda, Francia. Esa rancia Europa y obviamente Estados Unidos, que nunca va a reconocer que deberían de seguir ese ejemplo de civismo y de orden democrático que recién hemos observado aquí en Rusia. Una transmisión más entonces, en directo y en vivo de su medio, al que suscríbanse, regístrense, porque les estamos produciendo información, periodismo de primera. No lo van a ver, no lo van a tener, no lo van a escuchar en otras partes. Aquí entonces, en directo y en vivo, sigan en sintonía, porque vamos a seguir monitoreando por los próximos días, que nos quedaremos acá, como les decíamos, una semana antes, durante las elecciones y una semana después, para monitorear los efectos de la post-elección presidencial en la República de Rusia.